Romanos 10, verso 1, por favor. Ya lo tenemos todos casi. Amén. El que no de ahí escúchenos mientras leemos. Bendita sea la palabra del Señor. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque por la justicia que es por la ley de Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los confines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. Amén. Amén. Señor, gracias nuevamente por este momento que tenemos para la enseñanza. Te pedimos, Señor, que nos guíes, Señor, para que tengamos el entendimiento, el conocimiento, para tener una vida, Señor, de obediencia, una vida, Señor, caminando en su voluntad. Bendice a cada oidor y a cada uno de los hermanos que estamos aquí, como los que después de esto se puedan oír, Señor, a través de un video, un audio, también su palabra, Señor, igualmente que sean bendecidos. Y le pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Tomen sus lugares. Vamos a hablar un poco del tema del amor hacia Dios, hermanos. El amor hacia Dios. Amén. Vemos que el apóstol Pablo escribe a los romanos acerca de Israel, que Israel ha sido una nación que fue tras la ley de Dios, tras lo literal, tras la práctica, solamente de lo literal, y de un conocimiento solamente teórico de la palabra del Señor. Pero que después que vino el Señor Jesús, ellos no valorizaron lo que es la gracia de Dios, la misericordia de Dios, la justicia de Dios, que es a través de la fe en el Señor Jesús. Y ellos siguieron con sus leyes, con sus tradiciones, con su afán de querer cumplir la ley de Dios, que nunca la pudieron cumplir ni se puede cumplir.
y se envanecieron queriendo poner sus propias leyes y dejando la gracia de Dios a un lado. Qué terrible, hermanos, porque el amor de Dios se va a manifestar, o el amor hacia Dios se va a manifestar de una forma más profunda, más que de una forma de conocimiento mental o de un conocimiento intelectual de la palabra del Señor. Ahora aquí ellos conocieron la palabra del Señor de antemano, a ellos les fue dada la palabra del Señor desde la antigüedad, y sin duda conocieron mucho la palabra del Señor. Amén, hermanos. Pero lo que les faltó fue llevar a cabo el amor hacia Dios y el amor hacia la palabra de Dios. Muy bien, fíjese lo que dice la Escritura, hermanos, en Oseas capítulo 4 y el verso 1 en adelante, dice así: Oíd palabra del Señor, hijos de Israel, porque el Señor contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjuran, mentir, matar, hurtar y adulterar, prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y con las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Ciertamente, hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Verso 6: Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Muy bien, aquí vamos a entrar en un tema de conocimiento que el pueblo de Israel tenía, pero era un conocimiento intelectual, y hay otro conocimiento, que es el conocimiento de Dios con una experiencia de amor, con una experiencia que no está solamente en la mente, en lo intelectual, sino que está en el conocimiento de una comunión con Dios, de una comunión viva con Dios, que va más allá de un conocimiento intelectual. Que vemos que dice la Escritura que el pueblo de Dios pereció porque le faltó conocimiento. ¿Cuál conocimiento? ¿El conocimiento de las Escrituras? No. El conocimiento de la Escritura no le faltó. Recuerden la historia, cómo está. El pueblo de Israel es sacado de Egipto. El Señor lo empieza a tratar, lo empieza a discipular. ¿Por cuántos años lo doctrina en el desierto? 40 largos años. Imagínense, 40 años de discipulado, de aprendizaje de la ley de Dios, empezándosela a revelar, escrita en tablas de piedra, hablado por Moisés de parte de Dios. 40 largos años. Así es que no les faltó el conocimiento de la palabra de Dios, ¿cierto? Vieron las maravillas de Dios, vieron los milagros, escucharon la voz de Dios, se enseñaron de la doctrina y de los mandamientos de Dios en esos 40 años. Así es que vemos en la historia que el pueblo de Israel no le faltó conocimiento de la palabra de Dios. ¿De qué conocimiento está hablando entonces? De otro conocimiento. Muy bien, sigue todavía en la historia. El Señor le manda, después de que tenían la ley, les manda profetas, ¿cierto? Hombres enviados de parte de Dios para seguir enseñándolos, para seguir corrigiéndolos, para seguir amonestándolos, para seguir instruyéndolos, para seguir animándolos, ¿cierto? De todo tipo de profetas tenemos en la historia del pueblo de Israel, unos con un mensaje de juicio, de sentencia, de muerte, de castigo, y otros con palabras de alientos, otros con palabras de amor, con palabras de misericordia de Dios, ¿cierto? Encima de eso, sacerdotes al servicio de Dios,
diariamente enseñando al pueblo, discipulando al pueblo, adiestrando al pueblo de Dios por edades, por etapas, por más generaciones y tras generaciones, y al pueblo de Dios no le falta el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cierto, hermanos? Encima de eso, reyes que sirvieron al Señor, reyes que estuvieron, hermanos, sometidos a la voluntad de Dios, y como algo más extra, que quiere decir la política también involucrada en la voluntad de Dios. No, hoy en día los gobiernos no están bajo la voluntad de Dios, pero podemos ver un reinado como el reinado de David, un hombre que es como alguien que está encargado de la nación, pero en el medio político. Y no solamente David, muchos reyes que sirvieron al Señor, dando a entender que toda la nación estaba rodeado de medios religiosos, de medios proféticos de la palabra de Dios, de sacerdotes al servicio de Dios, y hasta en lo político, con el conocimiento y la práctica de Dios para enseñar al pueblo. Y que de todos modos Israel no llegó a amar a Dios, sino que llegó a un conocimiento solamente intelectual. Ahora es peligroso, hermanos, tener solamente un conocimiento intelectual, porque eso no nos ampara o no nos hace ver que porque conozcamos las cosas, hacemos lo que conocemos, ¿cierto? Muchos de nosotros conocemos cosas que son buenas, pero si no lo llevamos a práctica, de nada nos sirve saber lo que es bueno. Es más, es un juicio de condenación, porque la Biblia dice que pecado es aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Así es que el tener un conocimiento intelectual es muy necesario, es muy importante, pero no lo es todo. Este conocimiento intelectual tiene que ir acompañado de una vida de práctica, de una vida de evidencias, de una vida que se desenvuelve ese conocimiento día con día para reflejar y mostrar el amor que le tenemos hacia Dios, en obediencia, en sumisión, en reverencia a Dios. Así es que vemos aquí, hermanos, que el pueblo de Israel le faltó conocimiento. ¿Cuál conocimiento fue? El amar a Dios. Ese conocimiento de tener una relación íntima con alguien. ¿Se entiende? En este caso con Dios. ¿Sí? Por ejemplo, un ejemplo sencillo le voy a dar. Un acta de matrimonio en la pareja, esposo y la esposa, no es lo que une en lazos de amor a una pareja, o eso es lo que lo une. ¿Qué es lo que lo une a una pareja como un matrimonio? Un matrimonio que se efectúa conforme a la voluntad de Dios, pero que está cumpliendo con un rol tanto la esposa como el esposo, que es que el vínculo que los está ligando no es un papel, no es un acta que te da el registro civil, sino el amor mutuo, el amor que siente el esposo a la esposa y el amor que siente la esposa al esposo. Eso es lo que une un verdadero matrimonio. ¿Se entiende? Hoy hay matrimonios que están unidos por un papel civil, ¿cierto? Un papel que aparentemente ese ya es algo legal, pero la realidad no es esa. Usted puede ver en el mundo que se casan por alguna razón, tienen algún convenio, algún beneficio personal y pum, hacen un matrimonio así, pero no hay amor en ese matrimonio. Y pueden estar ante la sociedad aparentemente bien, legalmente, pero ante Dios no lo están si ese matrimonio no está lleno de amor, lleno de paz, lleno de esa unión, que es lo que hace un verdadero matrimonio ante Dios. Luego decimos por ahí el dicho de que están como perros y gatos, ¿se entiende? Y eso pasa a veces hasta en el medio cristiano, de que están procurando casarse, pero no hay una relación amorosa, no hay una relación verdadera, pura, y esa persona se cuenta que no conoce a su cónyuge. ¿Se entiende? Hace cuenta que lo mira sin amor porque no lo trata bien y lo único que lo ha unido es un papel. Bueno, ante Dios, hermano, cuando conocemos la lectura de la palabra, cuando tenemos
solamente el conocimiento y creemos que por eso estamos ligados a Dios, estamos lejos de tener una verdadera comunión con Dios. Por eso el Señor Jesús dijo acerca del pueblo que estaba en apostasía cuando Él vino: este pueblo de labios me honra. Tenía conocimiento, profesaba la palabra de Dios, decía amar a Dios, pero sus obras estaban lejos de la realidad. Y Él dijo: este pueblo de labios me honra, pues su corazón, su amor, está lejos de mí. Y es peligroso tener un conocimiento nada más intelectual, porque de lo teórico a la práctica hay una gran diferencia. ¿Lo entienden? Podemos estar llenos de conocimiento, pero si no tenemos una práctica, una vida consagrada a Dios, estamos mostrando que nosotros no hacemos lo que conocemos o lo que sabemos, sino que hacemos lo que queremos hacer. Muy bien, en cuanto entonces al conocimiento, es bueno el conocimiento, pero es necesario la práctica de esa expresión de amar a Dios. De que nosotros con nuestras obras, obedeciendo al Señor, mostramos que amamos a Dios. Le voy a leer un poco en el 1 de Corintios capítulo 13, del versículo 1 en adelante. Dice, hablando del conocimiento, hablando de la ciencia de la palabra de Dios y del conocimiento de un hombre nutrido, lleno de la palabra del Señor. Dice el verso 1 del capítulo 13 de 1 de Corintios: si yo hablase en lenguas humanas, está hablando de un rango demasiado alto, ¿sí? Si yo hablase lenguas humanas, o sea, un sinnúmero de lenguas, todas las lenguas de la tierra, está hablando de alguien que haya alcanzado un nivel demasiado alto. Pablo está hablando de una hipérbole aquí. No es algo real, es algo que si fuera. Esa es la expresión de aquí de este verso. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, no es que hablaba lenguas angelicales, no hay lenguas de ángeles, no hay lenguas angelicales. ¿Se entiende? Cuando el ángel Gabriel habló con María, ¿cuál lenguaje le habló? ¿Fueron lenguas angelicales? No, le habló en el idioma que hablaba María, ¿cierto? Pero esto es una hipérbole, esto no es una expresión real, esto es algo que está él exagerando. Dice, si yo tuviera, y si yo hiciera. Muy bien, dice, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. O sea, es algo que es una apariencia, es un ruido nada más. Si tuviera demasiado inteligencia y capacidad para hablar todas las lenguas, y hasta lenguas de otro mundo, de allá del cielo, del tercer cielo, pero si no tengo amor, ¿qué dice? Vengo a ser como un metal que solamente emite un sonido, pero no da amor. ¿Y qué dice? O címbalo que retiñe, dice. Y si tuviese profecía, fíjese, aquí son cosas más profundas espirituales, ¿verdad? Dice, y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, está refiriendo al conocimiento de Dios. Y si tuviese la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Fíjese, ¿qué está hablando aquí? De que el conocimiento, aunque es muy necesario, no se puede vivir, hermanos, adorando a Dios, sirviendo a Dios sin el conocimiento de Dios. ¿Cierto? ¿Cómo vamos a adorar a Dios correctamente si no conocemos su palabra? Si no conocemos a Dios. ¿Cierto? Por eso hoy en día muchas veces hay iglesias con cultos y servicios y enseñanzas y predicaciones fuera de orden. ¿Se entiende? Porque están sin mucho conocimiento de la palabra de Dios. Es más, hay quienes piensan que estudiar la Biblia es algo malo. ¿Para qué la estudias? Entre menos la estudias, es mejor. Muchos piensan que la ignorancia es buena. Pero no. Es más, Dios nos demanda que tengamos preparación, conocimiento
adiestramiento de la palabra del Señor. Pero es con un fin de que conozcamos su voluntad. Pero no es para que nos quedamos conformes hasta ese momento. Oh, yo ya conozco la voluntad de Dios. Yo conozco todo lo que el Señor es, lo que Él quiere que se haga. Pero el punto es si lo llevamos a cabo. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo vamos a poder saber la voluntad de Dios si la ignoramos? Entonces, Dios está interesado, sí, de que aprendamos la voluntad de Él, de que nos enseñemos de la palabra del Señor, como nos insta siempre la Escritura, que estemos nutridos, que estemos llenos del Espíritu de Dios, refiriéndose a la palabra de Dios, a que seamos espirituales, a que entendamos, hermanos, el consejo de Dios, pero con el fin de ponerlo en práctica. Por eso aquí el apóstol Pablo está diciendo, si yo hablase todas las lenguas humanas y aún hasta las angélicas, pero no tengo amor, nada soy. ¿Pero amor a qué? Amor hacia Dios. ¿Se entiende? Porque esto se puede ver en el medio religioso. Podemos, hermanos, hasta presumir de que somos estudiantes de la Biblia, de que yo me sé un verso largo, me sé un capítulo entero de una parte de la Biblia, y tengo mucho conocimiento bíblico, tengo mucha teoría bíblica, tengo doctrina, tengo teología de Dios, tengo un doctorado, tengo un comprobante, tengo cualquier cosa que yo estoy tratando de decir, hermano, yo soy alguien preparado por medio de esto que yo tengo. Pero si no llevo a cabo el hacer la voluntad a Dios por amor, de nada me sirve ese conocimiento. Y es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Claro, involucra el amor hacia el hermano, el amor hacia los demás, al prójimo, está incluyendo ese amor, pero en primera está tratando de decir el amor hacia Dios. ¿De qué sirve? Dice que yo reparta todos mis bienes como creyendo que ahí yo voy a hacerle a Dios honra. ¿Se entiende? Porque luego vamos por las obras. Ay, yo quiero que Dios esté contento conmigo y voy a regalarle a un pobre por ahí algún dinero, le voy a regalar alguna ropa, yo voy a hacer un beneficio a alguien que está en la calle, a alguien que necesita, porque yo quiero que Dios esté contento conmigo. ¿Se entiende? Hay gente que va por las obras, los ricos, los poderosos y hasta gente pobre también. Piensa que con eso van a agradar a Dios, pero si no tienen amor hacia Dios, sí, podrán hacer muchas obras buenas, incluso dijo el apóstol Pablo, si yo diera mi cuerpo para ser, ¿qué dijo? ¿Quemado? ¿Algo así? Si entregara mi cuerpo. Pero si yo no tengo amor, o sea, está hablando de un servicio, de algo religioso continuamente entregado, entre comillas, pero en algo religioso, y eso hoy existe hoy en día. Monjas que se entregaron una vida que no enseña la Escritura, sacerdotes que están ahí, hermanos, pecando porque ellos han puesto una ley que no se deben de casar y están haciendo cosas indebidas. ¿Por qué? Porque ellos se impusieron el dar sus cuerpos, el dar sus vidas. Pero si no hay amor para acercarse a Dios completamente, no solamente en el conocimiento, sino en una forma de vida, de obediencia y sumisión a Dios, de nada sirve ese conocimiento y la capacidad. Así es que vamos a aprender, hermanos, que necesitamos el conocimiento, porque sin conocimiento, hermanos, ¿cómo podemos entonces compartir la palabra del Señor, como leímos en Romanos capítulo 10? ¿Y cómo pues, dice, oirán aquellos que no han oído el Evangelio si no hubiese quien les predique? ¿Y cómo les van a predicar si no fueren enviados? Enviados es alguien que está lleno del conocimiento de Dios, no cualquier persona, sino lleno del conocimiento. ¿Y cómo, dice, conocerán? ¿O cómo irán o cómo creerán en aquel del cual no han oído? ¿Y cómo creerán si nadie les predica? ¿Y cómo irán si no fueren enviados? Es necesario el conocimiento, la preparación de la palabra del Señor, para que podamos conocer a Dios, conocer su voluntad y hablar de Él conforme a su voluntad. ¿Se entiende, hermanos? Tenemos que enseñarnos a ser más disciplinados
a leer la palabra del Señor. ¿Se entiende? Como esa disciplina que tenemos, por ejemplo, los niños a las escuelas, su tarea, hacer su clase, y lo hacen muchas veces obligadamente, ¿cierto? No de puro gusto, porque es una disciplina de vida. Pero nosotros como cristianos no tenemos una disciplina tan apegada que por lo menos nos sentemos 3 veces por semana, vamos a decirlo así, no vamos a exagerar, de todos los días, que debería ser todos los días, ¿cierto, hermano? ¿Leer la Biblia? ¿Verdad que sí? Por lo menos tenemos el conocimiento que así debería de ser. El Señor lo dijo a Josué, Josué 1:9, no lo sabemos de memoria, ¿verdad? Que no se aparte de ti este libro, que no se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, y lo enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y le dijo, y esfuérzate y sé muy valiente para poner en práctica todo lo que en él hay, todo lo que te enseñe. Esfuérzate y sé muy valiente, y no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Pero no ha sido un hábito del cristianismo el estar con esa disciplina de vida para llegar a tener más conocimiento de la perfecta voluntad de Dios. Y lo tomamos como algo muy a la ligera, sin mucho compromiso, solamente con un estilo de vida algo religioso, rutinario, cuando pueda, cuando yo sienta, cuando yo tenga tiempo, y no tenemos una vida de expresión de amor a Dios. ¿Sabes? Leer la Biblia es una expresión de amor. Porque tú si eres alguien que está recibiendo una carta de tu ser querido, tu padre o tu madre, o de tu hermano, tu hermana, o tu novio, tu novia, no vas a botar la carta, la vas a dejar ahí en la basura, ¿cierto? Estás interesado de leer lo que te dijo, que te envió, algún saludo, alguna cosa que tú vas a decir, oh, de seguro me va a decir que me quiere, ¿cierto? O lo tirarías si te está mandando una carta un novio o una novia, ¿tirarías la carta? Yo sé que no se usa hoy la carta, pero estoy queriendo decir que Dios nos ha dejado esta carta para que conozcamos su voluntad. Hoy parece que ya no hay enamorados, que ya eso ya pasó en el tiempo antiguo, que la gente se enamoraba y tenía expresiones de cartas, de flores y cosas similares, ¿no? Hoy como que ya se nos fue ese romanticismo. Pero cuando uno se enamoraba en aquel tiempo, sentía la emoción, ¿cierto? De querer verla, de querer escucharla. No existían los teléfonos, sino también se pasaría 1, 2 horas, 3 horas hablando ahí. ¿Y qué vas a hacer mañana? Ya te vas a dormir y son las 12 de la noche. Porque había una expresión de amor, ¿cierto? Te bañabas, te lavabas los dientes antes de ir a verla y estabas bien deseoso y gustoso de ir a ver a tu novia o a tu novio, ¿cierto? Pero nos falta sentir amor hacia Dios para ponernos, hermanos, a leer la carta que Él nos ha dejado, para sentir sus palabras de expresión de amor, porque aunque nos amonesta, aunque nos corrige desde el cielo a través de su palabra, su carta es una carta de amor, de un ser que está trayendo a la iglesia, a su pueblo, a ti, a mí, como alguien, no voy a decir enamorado, pero como alguien que está apasionado. ¿Se entiende? Alguien que está interesado por tu bien, por mi bien, por tu salvación, por mi salvación. Pero que nos falta a nosotros, hermanos, corresponder a ese afecto, ese amor que Dios nos tiene. Decimos amén. Fíjese lo que dice, hermanos, Isaías capítulo 1 y el verso 3, le leo, dice: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo. Pero Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Fíjese, 2 cosas. Dice, el buey conoce a su dueño, ¿cierto? El buey puede ser que quiera torear a otro, pero a su dueño lo respeta, ¿cierto? ¿Y qué más dice? Y que el asno, el burro, conoce el pesebre, conoce el corral de su amo. Por ahí se salió y al ratito regresó, ¿cierto? Pero Israel, un hombre hecho a la imagen de Dios,
Cuando dice Israel, está diciendo toda la nación y la humanidad también. Que el hombre, o Israel en este caso, dice, no conoce a Dios, no me conoce. Dice, no tiene entendimiento. Sí tiene conocimiento de la literatura de Dios, pero no tiene entendimiento de quién es su hacedor. No, él vive como que nadie le importa su vida, como que no existe Dios. Yo sí creo en Dios, pero creo a mi manera, y Dios se ajusta a lo que yo pienso. Israel está actuando como alguien que no tiene entendimiento, dice Dios. Terrible, ¿no? Porque hoy en día pasa lo mismo. Vemos religiones por todo el mundo que nos jactamos del conocimiento de Dios, que tenemos una sana doctrina. Todo el mundo decimos eso, ¿cierto? Yo lo que aquí le voy a predicar es que tenemos una sana doctrina. Eso le voy a predicar. No me va a escuchar decir, hermanos, aquí tenemos una doctrina de puras mentiras. Eso no me va a escuchar. Porque todos creemos que estamos con una sana doctrina. Y probablemente no todos tal vez tengamos un nivel de conocimiento de sana doctrina, pero por lo menos creo yo que muchos tratamos de tener el conocimiento de Dios y buscar lo sano y buscar lo bueno de Dios. Pero no basta con llegar al conocimiento de Dios y llenarnos más de conocimiento de Dios cada vez más si no ponemos en práctica la voluntad de Dios. Y yo creo que hemos ido aprendiendo poco a poco de un tiempo acá, y que hemos salido, ¿cierto?, de muchas falsas prácticas en lo religioso que estuvimos antes, y que hemos ido avanzando, poco a poquito, pero hemos ido poniéndolo en práctica, es lo más importante. Me recuerdo una de las cosas que aprendimos hace un tiempo fue de que no debemos vender comida dentro de la iglesia, hacer dinero dentro de la iglesia, de que yo les proponga dar dinero que para misiones, que le voy a mandar al que está allá en China predicando y usted va a empezar a donar dinero, o que voy a vender pupusas o carne asada y usted tiene que comprar 1 o 2 platos, aunque no quiera comer aquí, se tiene que llevar para su casa su comida y yo le estoy sacando el dinero acá, o hacer carguas o hacer rifas y todo eso. Lo aprendimos que eso no es bíblico. ¿Se recuerdan que Jesús llegó un día al templo y que hizo él? Que dijo, esto es un desorden, porque estaban ahí ladrones vendiendo los animales más caros que lo que era el precio regular. Tenían un cambio de moneda que era más caro que el precio regular, secular, y tenían venta de palomas, tenían todo ahí, y el Señor dijo, mi casa es llamada casa de oración, y ustedes las han convertido en cueva de ladrones. Eso es hoy en día. Más aparte se pide, hermanos, que para el día del pastor, cómprenle un carro, cómprenle un jet, cómprenle zapatos nuevos y una pedidera de dinero, incluyendo el diezmo. Más adelante aprendimos que el diezmo ya no está activo bíblicamente, eso pasó, eso fue hasta el tiempo de Jesús. Cuando Jesús murió y resucitó, se terminó el tiempo de la ley, no de toda la ley, sino de la ley sacrificial. Sí, aquello de que se sacrificaba un toro, un becerro por el pecado, la circuncisión, ¿cómo se llama? La Pascua, la presentación del niño, la purificación de las mujeres, y un sinnúmero de ritos que estaban en la ley, pero que esa ley ya fue abolida en Cristo Jesús. La ley de los sacrificios. Y dentro de esa ley de los sacrificios estaba la ley del diezmo. ¿Por qué estaba en lo sacrificial? Porque ahí estaba una tribu que era la tribu de Leví, y que ellos no tenían trabajo secular, no tenían herencia, no tenían tierra, solamente tenían casas. Y todo lo que se recaudaba de las demás tribus de Israel, todo era traído al alfolí, que no era aquí, eran depósitos, donde almacenaban el trigo, el arroz, el maíz, el frijol, el ganado, los corderos, los borregos, los chivos, según lo que tú produjeras y dabas tu diezmo. Eso era para la mantención, no de 2 sacerdotes, era de toda una tribu, era toda una ciudad de personas.
que cada sacerdote tenía su familia, esposas e hijos, y era sustentado, más aparte de otros diezmos que eran para dar a las viudas, para dar a los huérfanos, para dar a la gente pobre. Así que la ley ritual quedó abolida en el tiempo de Jesús, cuando Él resucitó. Y después, para más prueba, un botón, el templo quedó destruido, ¿cierto? Hasta el día de hoy no hay templo, no hay tribu de Leví, no hay sacerdotes, no hay sacrificio de vacas rojas, no hay ese rito del diezmo ya, porque esa ley quedó abolida. Lo aprendimos también hace un tiempo y nos corregimos también, dejamos de dar diezmos. ¿Se entiende? Lo bonito sí era el conocimiento de Dios, pero incluir la práctica, hermanos, porque de nada nos sirve el conocimiento si nos hacemos de oídos sordos. Dice la Biblia que Dios no se agrada de los oidores, o sea, que conocen. Oh, yo sí sé lo que Dios quiere. Yo sé que Dios dice que no debo de ser borracho, que no debo ser mentiroso, que no debo de hacer idolatría, que no debo hacer... Pero es que a mí me gusta. Me gusta el horóscopo, me gusta esto, me gusta la cerveza, me gusta otro, me gusta esto. Entonces tenemos el conocimiento, pero nos falta la práctica entonces. Y Dios no se agrada de los que solamente conocen su ley y sus mandamientos, sino que Él se agrada de los hacedores de la palabra de Dios. Muy bien, así es que no es suficiente, hermanos, el conocimiento. Muy bien, en 2 de Corintios capítulo 3 y el verso 4 dice: esta es la confianza que tenemos hacia Dios por medio de Cristo. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es Dios. O sea, al tener mucho conocimiento no tenemos que sentirnos englotonados ni inflados, porque eso le pasó a Israel, creyéndose la nación santa, creyéndose la nación que tenía la ley y los mandamientos de Dios. Se infló, se creyó demasiado, pero no llevaron a cabo el amor hacia Dios. Se olvidaron de la ley de Dios, la tenían, pero sus corazones no la vivían. Desecharon la palabra del Señor para ponerla en práctica. Y sigue diciendo, el cual dice, también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, o sea, de un conocimiento intelectual, dice el apóstol Pablo. Fíjese, esto tiene mucho para explicar, dice. El cual también nos hizo suficientes, capaces, capacitados. ¿En qué? Como ministros de un nuevo pacto. Pero no de la letra. No de la letra, no solamente del conocimiento intelectual que estoy lleno en mi mente de tanta escritura. Pero dice, sino del Espíritu. Que significa de ese amor hacia Dios. De esa sumisión a Dios. De esa reverencia hacia Dios. ¿Por qué? Porque la letra mata. ¿Sí ha escuchado eso, verdad? Y por ahí hay cristianitos que dicen, hermanos, no leas mucho la Biblia, porque la letra te va a matar. Fíjese el contexto que le dan a la Biblia. A mí me lo dijeron hermanitos que, bueno, estaban igual que yo, ¿verdad? Digamos que con falta de conocimiento también, digo, si estaban igual que yo. Y llegaron a decirme, hermano, no estudie mucho la Biblia porque se va a volver loco. ¿Se entiende? Dice, porque la letra mata, hermano. Pero confundieron este mensaje de la letra mata. Está diciendo la letra mata cuando tienes conocimiento de todo, pero no lo pones en práctica. Te va a matar. Me va a matar el conocimiento sin práctica. ¿Se entiende? Usted y yo tenemos bastante conocimiento, ¿cierto? Usted sabe que tiene que conducirse, y yo sé que tengo que conducirme de una forma agradable delante de Dios, ¿cierto? Pero si yo no lo pongo en práctica, esa palabra me va a matar. Por no ponerla en práctica, por haberla conocido, la palabra del Señor. Eso me va a destruir. Por eso el Señor dice, más vale no me hubieras conocido que haberme conocido y no haber hecho la voluntad de Dios. Terrible, hermanos. Así es que dice el apóstol Pablo, dice que nosotros, hermanos, somos suficientes también como ministros en un nuevo pacto,
pero no de la letra solamente, de un conocimiento. Pablo tenía un conocimiento intelectual, era un rabino, ¿se entiende? Era un fariseo, pero él está, fíjese cómo nos está aclarando que ese conocimiento es provechoso y es importante, pero no es un ministro de solamente el conocimiento, y que él conocía leyes y todo, sino que está diciendo del Espíritu, de una comunión con Dios, de un amor hacia Dios, una expresión de amor hacia Dios. ¿Por qué? Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. El amor, el Espíritu, ese amor hacia Dios nos va a dar vida. Porque sin amor hacia Dios lo que tenemos es solamente una apariencia de piedad, una apariencia de cristianos, una apariencia de que somos religiosos, pero no tenemos una vida de amor hacia Dios. ¿Se entiende? Muy bien. Así que cuando va a llegar ese amor hacia Dios, cuando ha llegado la palabra al corazón y no solamente ha llegado aquí al intelecto. Muchos predicadores han dicho que sus mensajes son solamente a la mente del hombre y que se dan luego alarde de que ellos sí predican para tocar el corazón del hombre. Y dicen, hermano, tienes que predicar con un mensaje que llegue al corazón y que no se quede en la mente, pero eso no es así. Depende de ti, depende de mí. Si solamente yo quiero dejar la palabra de Dios aquí, o permito que entre hasta acá. Cuando entra al corazón, entonces cuando voy a sentir la expresión de amor hacia Dios, de amarlo, de respetarlo, de obedecerlo con toda mi fuerza, con toda mi mente y con todo mi corazón. Romanos capítulo 1 y el verso 5 dice, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor de su nombre. Dice el apóstol Pablo aquí. Nosotros hemos recibido este nuevo pacto también, pero no lo hemos recibido solamente de la letra, sino que lo hemos recibido de la gracia para promover la obediencia a la fe por amor a su nombre. No obedezca la ley, hermanos, la ley de Dios, el no matar, el no robar, no levantar falso testimonio y todos los mandamientos. No lo obedezca por la ley intelectual, obedézcalo por amor a Dios. ¿Se entiende? Porque tristemente, hermano, tratar de obedecer algo de lo cual no se siente satisfecho tu corazón. ¿Se entiende? Es como la pareja que ya tienen 20, 30 años de casado y si yo no me divorcio porque ya no tengo opción. Estoy contigo por mis hijos. Estoy contigo porque ya no tengo a dónde ir. ¿Qué expresión de amor hay ahí? ¿Qué satisfacción hay en ti? Hay amargura, ¿cierto? Si alguien obedece los mandamientos de Dios de esa manera, está lleno de amargura. Es más, no puede cumplir la ley de Dios, porque nadie verdaderamente puede cumplir todos los mandamientos. Pero ellos descansamos en Dios, cuando lo hacemos de voluntad y de amor hacia Él, pero cuando le fallamos venimos con arrepentimiento, venimos con humildad y decimos, Señor, aunque yo trato, y lo hago con amor, y Señor, y me conduzco lo mejor que puedo, y tú sabes que lo hago con todo mi corazón, pero no puedo ni aún así, Señor. ¿Se entiende? Como cuando en la pareja hay mucho amor, pero de todos modos, por alguna razón ofendemos, ¿cierto?, a la pareja. Y dices, lo siento, no soy perfecto. Tengo errores como todo el mundo lo tiene. Y el otro dice, es cierto, te perdono porque tú eres igual que yo también tengo errores. Aunque trato de amarte y todo lo mejor que puedo y quiero, pero sin duda también te he fallado, también te ofendo. Eso es cierto, hermanos. Pero cuenta mucho la intención del corazón, cómo amamos, cómo expresamos ese amor hacia Dios. Lo hacemos porque hay un sentimiento aquí de cariño hacia Dios, o lo hacemos porque somos religiosos y queremos una apariencia de piedad y queremos hacer como hacían los fariseos, los escribas, que el mundo viera su estilo de vida solamente exteriormente, pero en el corazón ellos no podían amar a Dios. Pero debe ser por amor al nombre del Señor. Muy bien, así es que la expresión del amor a Dios, hermanos, tiene que estar en nuestras vidas. En primera de Juan capítulo 5, verso 3 le leo que dice,
porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Fíjese, este es el amor de Dios, no el amor humano. El amor humano es solamente entre los seres humanos, pero el amor de Dios nos va a dar, hermano, esa convicción de guardar sus mandamientos. Por eso la Biblia dice que el que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Si en nosotros no está la semilla del amor de Dios, no podemos amar a Dios. Nos amamos a nosotros mismos, somos egocéntricos, pensamos en nuestra voluntad, queremos siempre hacer nuestra voluntad y Dios está fuera de nuestro, digamos, de nuestro amor que tenemos en verdad hacia Él. Pero dice el apóstol Juan, como esa expresión de amor, dice, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Este es el amor de Dios, guardar, poner en práctica, vivir en los mandamientos de Dios. Y termina diciendo, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Se entiende? ¿Por qué nos cuesta mucho más a obedecer a los mandamientos de Dios? Por falta de amor a Dios. Se nos hace bien difícil. Ay, hermano, es que me cuesta dejar, yo fui un borracho y se me antoja seguir tomando. Yo fui un mujeriego y todavía quisiera tener otra mujer. Yo fui un ladrón y se me antoja de vez en cuando robarme algo. ¿Por qué nos cuesta obedecer a Dios? Por la falta de amor a Dios. ¿Es cierto, hermanos? Porque por amor eres capaz de todo. Si por amor eres capaz de hacer muchas cosas por tus hijos, tú ahorita dirías como mamá, yo soy capaz de dar mi vida por mis hijos. Y es verdad, es un amor humano. Y hasta ese grado llega ese amor de madre o de un padre. Yo soy capaz de dar mi vida por mis hijos. Cualquier un padre también puede decirlo, ¿cierto? Pero ¿qué tal, de qué tanto podemos dar por amor a Dios? ¿Podemos dejar de hacer el pecado por amor a Dios? Sí, cuando el amor de Dios está en nosotros. Cuando Dios ha derramado su amor en nuestros corazones, tenemos la expresión de amor hacia Dios. Y para nosotros, sus mandamientos no son gravosos, difíciles, dificultosos, no te cuesta. Pero claro, si todavía amamos poco a Dios, y no estoy diciendo de palabras, que gritemos, el Señor, yo te amo, no, sino que en realidad la expresión del corazón es obedecer sus mandamientos. Y cuando nosotros nos damos cuenta que tanto amamos a Dios, que tanto amamos a Dios. Que dice ahí en 1 Corintios también más adelante, el amor es sufrido, el amor es benigno, todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera. No tiene contiendas, no busca lo suyo, no es egoísta. El amar a Dios es, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Me gustaría esto, pero no es lo que a mí me gusta, es lo que tú también te gusta. ¿Qué dices tú, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Se entiende? Ahí está la expresión de amor. El amor es sufrido. Todo lo soporta, todo lo cree. No cuestiona a Dios. No dice, ¿por qué Dios? ¿Por qué permites que yo esté sufriendo? ¿Por qué yo voy a hacer esto, Señor? No, todo lo cree de Dios. Muy bien. Así hay que estar preparados con el conocimiento, hermanos, de la palabra del Señor por muchas razones. Para conocer a Dios más personalmente, individualmente, íntimamente. Incluso la Biblia nos enseña que debemos estar preparados para presentar defensa ante todo aquel que nos demanda señal de la esperanza que hay en nosotros. ¿Cierto? Que alguien nos pregunte, ¿y cuál es tu fe? Nosotros debemos estar llenos del conocimiento de Dios. Para presentarle con reverencia y mansedumbre, dice la Escritura. Con reverencia, con respeto, de una buena actitud, de unas buenas palabras, una buena doctrina bíblica. Debemos estar preparados siempre, todos, sin excepción, como cristianos. Cada uno de nosotros individualmente tiene que participar en la evangelización. En tu medio, en mi medio, donde yo me muevo,
yo tengo que participar y estar preparado. No que me pregunten, ¿y tú qué crees de la Biblia? ¿Tú qué crees de Dios? Y yo no sé. Creo en Jesús, pero eso es todo. Nos dice que debemos tener capacitación, estar preparados. Es un mandamiento de Dios, por cuanto somos la luz del mundo, por cuanto somos la sal de la tierra. Hay gente que necesita oír la palabra del Señor. Pero debemos estar preparados no por orgullo, no por altivez, de que yo quiero debatir con alguien y le voy a ganar y lo voy a hacer trizas en un debate bíblico. No, no es para eso. El conocimiento es para poder conocer la voluntad de Dios y poder hablar de Dios lo que Él es. Muy bien. Así hay que buscar el conocimiento de Dios para ser guiado también y no para ser engañado. Si no tenemos conocimiento de Dios, por eso miles de cristianos, entre comillas, son engañados por Satanás por falta del conocimiento bíblico. Y están practicando cualquier doctrina falsa porque no disciernen. Si el predicador, el líder espiritual, está enseñándole doctrina, está enseñándole algo verdadero, está enseñando algo falso. Y a todo le dice amén. Amén, 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 a todo, amén. Pero la Biblia dice que tenemos que estar llenos del conocimiento de Dios para no ser engañados por la mentira de Satanás. Debemos tener el conocimiento de Dios para poder ser guiados en el camino de Dios. El Señor siempre le dijo a Israel, guárdate de practicar lo que está escrito en este libro. Y cuando vayas a otras naciones, no copies sus costumbres, sus ideologías. Pon en práctica el conocimiento, la ley de Dios, para que puedas agradar a tu Dios. Pero dejamos de tener conocimiento y al rato cualquier cosa. ¿De dónde venimos? ¿De qué religiones venimos falsas? ¿Por qué? Porque nos faltaba conocimiento. Pero conforme vamos avanzando, también este conocimiento nos da a entender si estamos haciendo algo erróneo para poder corregirnos, para caminar en la voluntad del Señor y no seguir siendo engañados. Pero no para debates o exhibiciones, sino para hacer la voluntad de Dios. Así es que hoy, hermanos, debemos exhortarnos unos a otros a tener, hermano, conocimiento de la palabra de Dios. Que todos tengamos una misma mente, que todos hablemos una misma cosa. Tener conocimiento de Dios, tener doctrina, tener teología de salvación y de muchos temas de la Biblia, que no estemos ignorantes de la palabra de Dios. ¿Se entiende, hermanos? Pero no solamente eso, el conocimiento es bueno y nos enriquezca, hermano, para tener una buena teología, sino para ponerlo en práctica. ¿Cierto? Ya después ya hemos ido aprendiendo más, ya no lo voy a comentar, que hemos estado siguiendo aprendiendo más cosas, parte del diezmo. Pero ese es el punto, que lo que aprendamos, hermano, no seamos oidores tardíos. Dice la Biblia que seamos lentos para hablar, no hablemos tanto en cuanto a querer hacer un diálogo con Dios con mucha charla y que nos demos el lujo que ni cerramos la boca para hablar con Dios. Así que todo hombre sea tardo para hablar y pronto para oír, dice la Escritura. Pronto quiere decir que por aquí oímos la palabra del Señor y estamos activos enseguida, inmediatamente poniéndolo en práctica. Porque Dios no se agrada de los que son oidores, que abren su oído para cosas del mundo, pero para la palabra del Señor la cierran. Cierran sus oídos a Dios. Cuando decimos ese dicho, por aquí entra, por aquí sale, ese es un oído cerrado. Por eso siempre la Biblia va a estar diciendo, el que tiene oído, que oiga. Que el que tenga oído, preste atención. Que el que tiene oído, ponga en práctica la palabra del Señor. Porque en vano nos va a servir, aun cuando lleguemos a más conocimiento de la palabra del Señor día con día, sigamos teniendo estudios y formas de aprendizaje de la palabra del Señor. Es buenísimo. Pero si no lo ponemos en práctica, nos va, hermanos, a causar un lamento al final. Vamos paso por paso, pero esos pasos que sean firmes. Aprendimos algo hoy, mañana lo ponemos en práctica. No pasado, no dentro del año que viene. Es más, hoy mismo. Amar a Dios, obedecer sus mandamientos
porque de eso se agrada al Señor. Amén. Muy bien. Fíjese, empezamos hablando de Israel. Es un pueblo que quiere hacerlo su ley y dejar la ley de Dios. Pero eso está pasando a nivel mundial, hermano, que el hombre no ama a Dios, solamente lo ama de labios, pero no de corazón. Las religiones están llenas de esas prácticas. Hoy en día, por ejemplo, vemos en Israel, literalmente están tratando de aprobar hace un mes para acá, si no estoy mal, una ley que inculpe o que culpe a los creyentes de Jesús y los que quieran predicar el Evangelio en las calles, verbalmente, uno con otro, o por tecnología, por mensajes, videos. Están tratando de hacer ley para que la persona que sea encontrada haciendo este tipo de evangelismo acerca de Jesús va a tener cárcel 1 año, 2 años y castigos. Y el punto es que van a hacer lo mismo que hicieron cuando el Señor Jesús vino. Lo mismo. Trataron de apagar el Evangelio. Trataron de callar a Juan el Bautista. Trataron de callar a los discípulos. Y trataron de callar a la palabra de Dios cuando mataron a Jesús. Hoy en día nuevamente está tratando el mismo acontecimiento. Quieren imponer esa ley que cualquiera que predique de Jesús, que hable de Jesús y el Evangelio, va a haber condenación. ¿Y es el pueblo de Dios? ¿Y ese es el pueblo santo? Sí, ahí, ese es el pueblo santo. Y si es el pueblo santo, imagínense las demás naciones que son perversas. ¿Qué se puede esperar? ¿Que amen a Dios? Sí, de labios sí. Pero igual nosotros, hermanos, estamos acá en este mundo todavía. Y amamos a Dios de verdad. ¿Tenemos esa expresión de Dios, de amar a Dios solamente de labios, o lo tenemos de un corazón obediente hacia Dios? Hay mucha diferencia, hermanos, cuando amamos a Dios. Hay mucha diferencia. ¿Cierto? El hombre pecador reconoce su pecado. Cuando amas a Dios, reconoces la soberanía de Dios y lo santo que Él es. Dice, no puedo estar así cerca de Dios. Tengo que tener un cambio de vida. Tengo que buscar la santificación. Tengo que cambiar de ese estilo de vida pecaminoso porque yo reconozco que Dios es santo. Mientras la persona no tiene un cambio de vida, es falso su conversión, es falso su testimonio de que ama a Dios. Se engaña a sí mismo, pero no puede engañar a Dios. Vamos a ponernos de pie y démosle gracias al Señor en esta hora porque no queremos perecer, hermano, como el pueblo de Israel que pereció por falta de amor a Dios. El pueblo de Israel pereció porque le faltó conocimiento y sigue teniendo todavía eso mismo, que perece. Hasta hoy en día pocos han recibido otra vez a Jesús allá en Israel. No es una nación convertida al Señor Jesús. Es más, tal vez está peor que no sé, hace unas décadas atrás, al querer imponer estas leyes en contra de Jesús, en contra de la palabra del Señor. Pero mire, la bandera LGBT sí la levantan ahí en Israel. Eso sí lo promueven. Y no han creído en Jesús todavía. Y si ese fuera el pueblo que ama a Dios, imagínense dónde está la evidencia. Increíble, hermanos. Pero no creo que se quede atrás el mundo de los gentiles. El mundo de los gentiles también está lleno de falsas doctrinas y de falsas expresiones de amor a Dios, evidencias del amor a Dios. Claro, muchas vidas de religiosidad, eso sí, no solamente un catolicismo, sino tantas religiones que en verdad no se ama a Dios. Es que aprendamos, hermanos, que amar a Dios es una expresión no de la mente, sino del corazón. Hay que tener una actitud hacia Dios de obediencia, sumisión, reverencia. Amén, hermanos. Y que no perezcamos, que aquel día, en el día del juicio, que ese amor a Dios nos contó hoy en día, que amamos a Dios y no estamos haciendo las cosas por religiosidad,
ni por conveniencia, no, sino porque amamos a Dios. Por eso nos sometemos, por eso guardamos su palabra, porque amamos. Amén. Oremos. Señor y Padre bueno, le damos gracias en esta hora